En estos últimos días el Señor nos viene hablando, ¿sí? Y la palabra es una fuente inagotable. Diga conmigo, una fuente inagotable, ¿sí? Quiere decir que siempre hay más, ¿sí? A veces de repente alguien puede citar un texto, puede citar una escritura y uno dice, pero lo leí tantas veces, ¿qué más puedo sacar de ahí? ¿Sí? Pero es una fuente inagotable y cada vez que nos sumergimos en su palabra, entramos en los ríos de revelación, nos encontramos que todavía hay muchas cosas que el Señor necesita revelarnos, necesita mostrarnos, necesita enseñarnos, necesita hablarnos. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 6. Una historia muy conocida. Jueces, capítulo 6, desde el verso 1. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, diga conmigo, a causa de los madianitas, dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Diga conmigo, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta. Y comienza a hablar la palabra, lo que el profeta le dice. ¿Cuál era la causa? ¿Qué era lo que ellos habían dejado de hacer? ¿Cómo se habían apartado de seguir a Dios? Y a causa de eso habían entrado a adorar a otros dioses, habían dejado de levantar altar, habían perdido los principios, habían dejado de practicar un montón de cosas. Pero hay algo muy interesante en esto, y la Biblia habla, déjeme que lo busque en mi celular, porque la Biblia, cuando te cita esta historia, ¿sí?, en Reina Valera, el título dice, no dice la maldición de los madianitas, no dice la pobreza de Israel, no dice lo mal que la estaban pasando. El título es llamamiento de Gedeón. Levante su mano conmigo y diga, muchas cosas que Dios permite es porque quiere que me dé cuenta que me está llamando. Hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios a veces permite que golpeen a nuestra vida, golpeen sobre nuestra casa, golpeen sobre nuestras finanzas, golpeen sobre nuestra salud, golpeen sobre nuestro matrimonio, situaciones, ¿sí? Porque Dios quiere que despertemos a su llamado, despertemos al propósito, porque Dios nos quiere llamar la atención. Dios quiere que nos demos cuenta que nos está buscando, ¿sí? A mí me encanta esta historia. Hace muchos años atrás, sí, yo siempre oraba y decía, Señor, levanta Gedeones, Señor, despierta Gedeones. Siempre me sentí muy identificado con Gedeón, porque yo era una persona muy de baja autoestima, depresivo, me sentía lo peor, el menor, pobre, todo, sí. Yo decía, yo soy el hijo del casero de la iglesia, nadie me tiene en cuenta, yo no sé hablar, soy flaco. Hace mucho le estoy hablando, ¿no? Sí. Sí, si no puede ser, sí, era muy flaquito, sí. El baterista era gordo al lado mío, imagínense. No el baterista de la adoración, sino el otro, sí. Y siempre me llamó la atención la vida de Gedeón. Siempre me llamó la atención. Y siempre oré, Señor, levanta a Gedeón, despierta a Gedeón. Y un día
Una profeta me habló y me dijo: toda tu juventud estuviste orando por Gedeones, pero para que se levanten Gedeones se tiene que levantar uno. Y no te diste cuenta que toda tu vida estuviste orando por vos mismo, para que Dios te levante. Y cuando Dios nos envió a Santiago, una de las asignaciones que entendimos por las cuales Dios nos envió era como un Gedeón. Y Gedeón fue un libertador para su nación, para su casa. Fue un libertador financiero para su casa, para su nación, a causa de todo lo que estaba sucediendo. Pero hay algunas cosas muy interesantes en esta historia. Hay algunos principios, algunas cosas que se dan antes de que yo pueda llevarte donde quiero llevarte. Es que hay situaciones que Dios permite porque es la única forma en que Dios va a hacer que nosotros nos despertemos al clamor, ¿sí? Que se desate en nosotros el clamor. A veces, como dice el dicho, hasta que el agua no nos llega hasta el cuello, hasta que no estamos hasta la coronilla, hasta que no estamos, que no damos más, no se despierta, no se desata en nosotros el clamor, ¿sí? Y una de las cosas que entiendo que Dios estaba provocando, entre muchas cosas, Dios permitió que suceda porque Dios necesitaba que ellos vuelvan a una vida de clamor. Dios, hay cosas que en este tiempo ha permitido, hay cosas que han pasado en este último año que se ha ido, y Dios está buscando, y mucho se ha hablado en el año 2020 acerca de volver al altar familiar y un montón de cosas. Pero empezamos como todo entusiasmados y van pasando los días, va pasando el tiempo y nos vamos relajando. Y Dios necesita que nosotros podamos desarrollar una vida de clamor constante, una vida de clamor continua. No que el clamor sea el SOS, ¿sí? El número de emergencia, no. El clamor tiene que ser una vida que nosotros necesitamos llevar constante en nosotros. El problema es que muchos usan el clamor porque saben el poder. ¿Cuántos saben que hay poder cuando clamamos? Y sabemos, cuando clamamos, el primer texto que nosotros declaramos es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Sabemos que cuando nosotros clamamos, el Señor responde, ¿sí? Sabemos pero nosotros a veces nos acostumbramos y es como el número de emergencia, el SOS. Cuando estamos hasta las manos, pues nos vamos a llamar a emergencia, porque cuando llamamos a emergencia viene la respuesta, viene la salida. Pero Dios quiere que su iglesia, que sus hijos desarrollen una vida de relación, de intimidad, de clamor con Él, ¿sí? Quiere lo que Israel había perdido, ¿sí? A causa de los madianitas, Dios no habla porque el profeta viene y realza la situación que lo llevó ahí. Pero cuando vemos la historia, lo importante es no únicamente qué lo llevó, sino lo que provocó esa situación en ellos. ¿Qué fue lo que despertó? Y dice que a causa de la situación ellos comenzaron a clamar. Y el clamor hizo algunas cosas en particular que quiero dejarte en esta mañana. El clamor hizo que la palabra profética, la voz profética vuelva a la nación, vuelva al pueblo. El clamor hizo que Dios enviara un profeta. El clamor hizo que la palabra profética comience a manifestarse una vez más sobre la nación. Levante su mano conmigo ahí arriba y diga: mi clamor va a desatar la voz del Padre sobre mi vida. Diga: mi clamor va a desatar la voz del Padre sobre la nación. Nuestro clamor hace que la palabra profética sea activada, que la palabra de revelación comience a fluir, que el Espíritu de Dios comience a despertar a los profetas, que comience a mover a los que tienen la revelación, el Espíritu profético, para traer claridad para los días que vienen por delante. Lo segundo que sucede es que un ángel se comienza a manifestar. Dios envía un profeta, al profeta les habla, pero no queda únicamente ahí. Dios envía un ángel. Diga conmigo: mi clamor mueve los ángeles del Señor. Ahora, los ángeles del Señor no vienen siempre a hacer lo que a mí me toca hacer. Los ángeles del Señor vienen a despertar, vienen a revelar el propósito a aquellos que son necesarios para este tiempo. El clamor hizo que la voz de Dios se despierte sobre la nación. Dios envía un ángel. Usted conoce la historia, ¿sí? Y el ángel se encuentra con un joven. ¿Por qué era un joven?
pero el Señor lo llama varón esforzado y valiente. Él era un joven que se veía incapacitado, que todavía no había descubierto lo que estaba en su espíritu. Todavía el propósito no le había sido revelado. Todavía no se había dado cuenta que dentro de él había un liderazgo que era necesario que se active y que se despierte. Todavía no se había dado cuenta que él, como creo que el apóstol habló algo en esta mañana, él era un puente para lo que Dios estaba por hacer en las próximas horas y en los próximos días. Mira a alguien que tenga cerca y decirle: todavía no te diste cuenta de lo que Dios va a hacer a través tuyo. Porque nosotros siempre hablamos de lo que Gedeón hizo, de lo que sucedió en Gedeón. Pero me encanta ver lo que se destrabó y se despertó, y lo que Gedeón provocó a su alrededor, lo que Gedeón desató en la gente que estaba alrededor de él. Entonces, una de las cosas que provocan las situaciones que a veces nos tocan pasar a nosotros es que Dios está llamando nuestra atención. Decirle a que está a tu lado: Dios te está llamando la atención. Porque Dios está por revelar propósito. Diga conmigo: se va a revelar propósito. Gedeón no entendía. Cuando Gedeón comienza a hablar con el ángel, ¿sí? El ángel le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Qué le dice Gedeón? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué me está pasando todo lo que me está pasando? ¿Cuántas veces usted y yo nos hicimos esa pregunta? ¿Cuántas veces cuando algo sucede vos decías: ¿por qué me pasa lo que me pasa? O cuando te pasan varias cosas malas, vos decís: ¿qué más me puede pasar? ¿Lo dijo alguna vez o no? Saliste de Guatemala, te fuiste a Guatepeor y dijiste: ¿qué más me puede pasar? No entiendo, pero si y empezás a chequear tu vida, si estoy sirviendo, estoy viviendo en santidad, estoy así, estoy caminando en lo que Dios quiere, ¿qué más? Y dice: ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos hablaron? Y de repente empezamos a cuestionar, porque son cuestionamientos que se despiertan en nosotros. Gedeón empezó a cuestionar: ¿pero dónde están las palabras que nuestros padres nos enseñaron? ¿Dónde está la palabra que la paternidad ha hablado? ¿Por qué no estoy viendo? ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué sucede todo esto? Lo que Gedeón no alcanzaba a dimensionar, lo que Gedeón no alcanzaba a comprender todavía, es que Dios estaba por despertar algo poderoso en su vida y que se iba a terminar convirtiendo en un puente generacional, porque había gente que necesitaba que alguien les muestre el camino, que alguien le muestre la salida. La Biblia habla que ellos, a causa de Madián, se habían hecho cuevas en los montes, se habían hecho cavernas, se volvieron gente antisocial, gente que vivían gobernados por el miedo, vivían gobernados por el temor. ¿Sí? Si tiene un parecido con la vida real, es pura coincidencia. Para ellos, los que los quiso encerrar en cuevas se llamaba Madián. Para nosotros, los que nos quiere encerrar y tapar nuestra boca, y que dejemos de adorar, y que dejemos de levantar altares, y que dejemos de ministrar la palabra, se llama virus, se llama cuarentena, o el nombre que vos quieras. El problema es el miedo que eso desata. El problema es el miedo que hace que te vuelvas un antisocial, que no quieras salir, que mueras a tus sueños, que mueras a tus proyectos. El problema es que empieces a cuestionar la palabra. El problema es cuando la situación te hace cuestionar lo que Dios te ha hablado. El problema es cuando lo que está golpeando hoy nuestra nación, tu casa, tu familia, sea lo que sea, te lleva a cuestionar, a dudar de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha prometido, de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y cuando empezamos a preguntar: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces Dios aparece ahí porque se desató un clamor. Y el clamor siempre va a hacer que se despierte gente clave para la hora que se está viviendo. Dios, en medio de toda esa situación, el clamor
puso en evidencia a un muchacho con miedo, con temor, pero el tipo sacudiendo el trigo en el lagar, aún en un lugar donde no se tenía que sacudir el trigo, todos escondidos en cuevas, todos atemorizados, todos con miedo a morir, todos ya entrando a una vía de costumbre, decir, bueno, ¿será que yo voy a vivir toda la vida así? ¿Será que para mí no hay futuro? Ya llevaban varios años así. Yo no sé cuánto tiempo hace que una situación te llevó a meterte en una cueva. Y cuando te hablo de una cueva, te hablo a un encierro, te hablo a la incapacidad de creer, te hablo cuando el enemigo te tiene acorralado y tu fe no se puede desatar, tu fe no se puede despertar, cuando dejas de hacer lo que sabes que tienes que hacer. No sé qué fue la situación que pudo provocar, pero sí sea algo en esta mañana, sí sea algo que Dios está provocando en estos días en la iglesia a causa de lo que nos toca vivir como casa ministerial. Es que Dios está despertando el clamor de la iglesia. Dios está despertando a sus guerreros. Dios está despertando una iglesia que sabe clamar. Dios está despertando el clamor, y cuando el clamor se despierta, quiero mostrarte algo. Cuando el clamor se comienza a desatar, Dios comienza a traer la palabra profética una vez más. Dios vuelve a traer dirección. Dios activa a sus ángeles. Así como cuando la iglesia primitiva clamaba, estaban en las casas clamando y el ángel entró en la cárcel y lo liberó a Pedro. Dios necesita que la iglesia clame. Si queremos ver un milagro en los próximos días, el milagro será a causa del clamor de los guerreros, del liderazgo, de los gedeones que se están levantando en esta hora, en esta mañana, porque Dios está por hacer algo grande. Dios está por hacer algo grande. Aplauda al Rey con fuerza, vamos. Levante su mano conmigo y diga, el Señor me está por despertar. Mirá lo que está lo tuyo y decirle, hoy te vas a despertar. ¿Sí? Y cuando te hablo de despertar, escuche, cuando te hablo de despertar es como cuando vos venís medio dormido y no sabés ni dónde estás. ¿Sí? Un día iba viajando a Chile, iba con los chicos, iba viajando y me dormí, manejando, hablando. O sea, estaba hablando, estaba conversando. Marcela dice que en una vez yo hasta llegué a roncar mientras manejaba. ¿Sí? ¿Es verdad o no, Marcela? ¿Sí? Bueno, alguno quiere viajar conmigo, ya sabe. Y me estaba yendo estaba en alta montaña y me estaba yendo por el costado, pero estaba conversando. En un segundo cerré los ojos y quedé frito. ¿Sí? Ahora, cuando vos estás dormido, vos no te das cuenta de dónde estás, lo que tenés, lo que podés hacer. Cuando no sos consciente de lo que portás, de lo que se te ha confiado, de lo que se te ha dado. Gedeón ni sabía. Pero cuando Gedeón comenzó a despertar, si bien tenía dudas, tenía incredulidad, ¿sabe qué? Y no importa cuántas dudas tenga, no importa cuánta incredulidad tenga, si querés pedirle señal a Dios, pedísela. Dios te va a dar señales para que te des cuenta que Dios te llamó para cosas grandes. Si tenés miedo, Dios te va a erradicar el miedo en esta mañana. Si tenés dudas, Dios te va a quitar las dudas en esta mañana, pero tenés que salir en esta mañana sabiendo, Dios me llamó, Dios me llamó. Hoy me estoy dando cuenta que si estoy acá, si estoy escuchando lo que estoy escuchando, si estoy pasando lo que estoy pasando, si Dios me está mostrando lo que me está mostrando, es porque Dios me llamó para algo grande. Dios no llama gente para cosas pequeñas, Dios llama gente para cosas grandes. Ahora, hay situaciones que Dios tiene que permitir, que son las que van a despertar en nosotros, las que nos van a hacer dar cuenta de lo que somos capaces. Dígame, seguramente aquí pasó lo mismo en esta cuarentena, o no sé cuánto, no sé cuántos días que nos estuvieron encerrados. ¿Cuánta gente desató capacidades? ¿Cuántos emprendedores se despertaron? ¿Cuánta gente empezó porque quedaron sin trabajo, porque no podían trabajar? Porque en Santiago estuvimos encerrados, pero encerrados mal. ¿Sí? No podíamos hacer nada, pero Dios empezó a despertar. ¿Sí? Habilidades, cosas. Gente que empezó a trabajar desde la casa, a hacer cosas, negocios por internet, a fabricar cosas, a vender online. Un montón de situaciones.
Y gente que perdió su trabajo y de repente empezó a trabajar con sus propias manos, a independizarse. Hoy están viviendo de eso. Gente que puso negocio, trabajaba para patrón, sí, era un empleado, tuvo que dejar, pero ahora se dio cuenta que había un potencial de emprendedor, había un comerciante, había un vendedor, había un empresario adentro. Pero la situación que le tocó vivir fue la que te llevó a despertarte, a darte cuenta de lo que eras capaz. Cuando vos lees la historia de mucha gente que inventó cosas en la vida, te das cuenta que fueron situaciones que los llevaron a descubrir cosas que pasaron, que fueron situaciones bisagras, que marcaron un antes y un después. Gente que en la cuarentena empezó a pintar, a vender cuadros, a hacer un montón de cosas. Ahora, si no hubiese pasado, seguiría sin hacer nada. Levante su mano conmigo y diga: me estoy despertando. Me estoy despertando. ¿Sí? El maestro Marcos hablaba al comienzo acerca de levantarnos. Diga conmigo: no solamente me estoy despertando, sino que me voy a levantar, voy a accionar y voy a hacer lo que Dios está esperando que haga. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que depende de lo que tú vas a hacer en los próximos días. No existe eso que dice esa gente que dice: esta es mi vida y con mi vida yo hago lo que quiero. Yo no le hago mal a nadie. No, porque tu vida tiene que ver con conexiones, tiene que ver con relaciones. Tu vida, hay gente que depende de lo que vos vas a hacer. Si en tu vida hay un potencial empresarial, tú tienes que despertarte al mundo de los negocios, porque hay gente que necesita que tú le des trabajo mañana. Hay gente que va a comer de tu mano. Tú necesitas despertar, necesitas desatar lo que está de Dios en tu vida, sea en el área que sea, ministerial, de negocio, de familia. Hay alguien que necesitas despertarte, porque hay mucha gente que está en la cueva, pero en los próximos días se van a enterar de nosotros. Hay mucha gente que está en la cueva, pero en los próximos días van a escuchar la trompeta del Señor y van a salir. ¿Sabe qué es lo que está provocando todo esto? Nuestro clamor. Y el clamor va a hacer que gente se despierte. Pero no solo eso, sino que gente que está en la cueva, que está encerrada, atemorizada, con miedo, gente que dejó de creer, gente que dejó de adorar, gente que dejó de servir, van a volver, van a salir de las cuevas, van a salir del encierro, porque se van a dar cuenta: Dios está visitando la casa. Va a ser como Noemí, que se fue a los campos de Moab, pero escuchó que Dios estaba visitando Belén, casa de pan, y volvió de los campos de Moab. Gente que se fue, gente que está quedada, gente que abandonó el propósito, van a volver, porque van a escuchar: algo Dios está haciendo en JLS, algo Dios está haciendo en este tiempo, algo está por hacer, las cosas están por cambiar en los próximos días. Vamos a aplaudir al Rey en esta mañana. Diga conmigo: el clamor va a despertar muchos profetas en esta casa. Dígale vuelta: el clamor va a despertar muchos profetas en esta casa. Oh, no me están entendiendo usted. Diga: el clamor va a despertar muchos profetas en esta casa. Oh, cuando la iglesia se pone a clamar, empiezan a aparecer los profetas, los salmistas, los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas. Los dones comienzan a activarse. ¿Sabe por qué el Señor nos está moviendo? ¿Sabe por qué el Señor está provocando que vayamos todos los días al hospital? Porque hay gente que tiene dones de sanidad que tienen que ser activados. El clamor va a despertar, el clamor va a desatar, el clamor va a mover gente que no oraba, que no ofrendaba, que no sembraba, que no hacía altar en la casa. Gente que estaba cómoda. En este tiempo se va a activar y los dones van a ser activados. El ministerio va a ser activado, porque somos un puente para que una generación vaya a conquistar su sueño, vaya por lo que Dios tiene para eso. Vamos, aplaudir al Rey en esta mañana. Madián los logró encerrar para que dejen de levantar altar, para que no adoren, para que no den, para que no avancen. Pero Dios levantó un Gedeón con una unción de libertad, para que salgan de esa cueva donde estaban gobernados por el miedo, donde estaban aterrorizados. En la cueva no se crece, en la cueva no se prospera, en la cueva no se avanza. En la cueva te vuelves una persona antipática, antisocial.
La cueva puede ser solamente por un tiempo, pero no te puedes quedar en la cueva toda la vida. Hay situaciones que Dios permite que nos llevan a las... Pero mire, hay varias cuevas de las que la Biblia habla. En la cueva de Adulán entraron todos los afligidos, todos los empobrecidos, los endeudados. Ahí estaba David. La cueva fue solamente por un tiempo. La cueva fue lo que Dios usó para que una generación de hombres que habían perdido todo sentido de vida, una generación de hombres que sus habilidades se habían endurecido, se habían entumecido, una generación de hombres que a causa de situaciones habían perdido su valentía, fueron transformados y se convirtieron en guerreros poderosos. Fueron revolucionados. Elías estuvo también ahí encerrado en una cueva. La cueva es el lugar en donde Dios te va a hablar, se te va a revelar, va a despertar cosas. Pero la idea no es que te quedes en la cueva. La idea es que camines tu destino profético. ¿Qué pasó en la cueva con Elías? Elías se quería morir. Elías estaba pensando, yo estaba arruinado, estaba gobernado por el miedo. En la cueva el miedo lo abrazó. En la cueva el miedo por las amenazas lo abrazó y lo tuvo ahí. Pero ahí vino el Señor, ahí vino el ángel del Señor, con alimento del cielo, con pan, con agua, come y bebe, no te puedes morir. Y se le volvió a revelar el propósito una vez más. Porque no te vas a ir hasta que hagas esto, esto y esto. Porque hay gente que depende de ti. Así que tienes que salir de la cueva, Elías. Porque hay gente que necesita que sea ungida por lo que yo he depositado en tu espíritu. Así que decirle al que está a tu lado, hoy te tiramos la cueva abajo, decirle. Hoy viene un terremoto espiritual que te tira la cueva abajo. Y a veces para que nosotros salgamos de la cueva nos tenemos que encontrar solos en situaciones donde nadie nos puede ayudar. Porque mientras tenemos a alguien que nos ayuda, descansamos y nos acomodamos. Pero cuando estás solo, ahí cuando no hay nadie que ore por vos, tenés que orar vos. Tenés que clamar vos. Ay, que venga el pastor, que venga la profeta, que venga el apóstol. No, ni pastor, ni profeta, ni apóstol, ni maestro, ni líder, ni maestra de escuela dominical. Nadie. Solo. Aprende a clamar. Que Dios se te quiere revelar. Que hay gente que depende. Hay gente que depende de lo que Dios ha depositado en tu interior. Gedeón no se había dado cuenta. Gedeón no se había dado cuenta de lo que él portaba. Gedeón estaba enojado con la situación. Gedeón estaba enojado con Dios. Gedeón estaba esperando que alguien haga algo. Gedeón estaba esperando que alguien se levante. Deja de esperar que alguien se levante. Deja de esperar que alguien haga algo, porque Dios te va a usar a vos. Vos sos el canal para tu casa. Vos sos el canal para tu barrio. Vos sos el canal para tu trabajo. Vos sos el puente para tus compañeros, para tu vecino. Vos sos el puente que Dios va a usar. Hay una generación que va a pasar a través tuyo y se van a despertar y se van a levantar para poder derribar a esos gigantes que los han tenido durante tantos años encerrados y cautivos ahí. Pero alguien se tiene que levantar a hacer el trabajo. Alguien tiene que hacer lo que nadie quiere hacer. Así que decirle que está a tu lado, se terminaron las vacaciones. Pero recién estamos en enero, pastor. Sí, se terminaron tus vacaciones espirituales, se terminaron. Es tiempo de clamor. Es tiempo de clamor. Diga conmigo, es tiempo de clamor. Sí. Dios está moviéndonos a clamar.
Porque el clamor activa, el clamor despierta, el clamor desata milagros. El clamor hace que lo que te tiene subyugado te suelte, te libere. Pero Dios no lo quiere liberar únicamente sobre tu vida, sino sobre toda una nación. Qué paradójico, ¿no? Estamos en la provincia más pequeña del país. Qué paradójico, ¿no? Que siempre se dice que las provincias del norte son las más pobres del país. Así se sentía Gedeón, el más pequeño, el más pobre, pero sin embargo fue lo que Dios usó para que toda una nación entre en un tiempo de libertad. Dios nos va a usar para tener un tiempo de libertad para esta nación, para esta tierra, para esta casa, para las familias, para diferentes situaciones, ambientes donde te mueves, donde estás y necesitan que te levantes. Deja de considerar tu situación, deja de mirar, no tengo, no puedo, no sé, ¿de dónde voy a sacar? El ángel le habla de parte de Dios, Gedeón. Dios le dice, yo iré contigo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor está con nosotros. En esta batalla el Señor está con nosotros. En esta guerra el Señor está con nosotros. Y el Señor prometió y declara que Él nos va a dar la victoria. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Gedeón hizo todo, pero no mató a nadie, no tuvo ni que hacer nada. El tipo cargó la espada, cargaron las teas, tenían todo ahí, estaban todos ahí. Quédate tranquilo, Gedeón. Gedeón estaba con miedo, preocupado. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde va a ser? Y pidió una señal, pidió 2 señales. Y los otros soñaban que Gedeón ya estaba ahí. Y los otros tenían interpretación de sueños de la victoria. Y Gedeón todavía dudando. Hay algo que en esta mañana tiene que pasar. Y es que tú no tienes que tener duda. El enemigo ya sabe que la victoria es nuestra. El enemigo ya está, ya los demonios están diciendo, nos quedan pocos minutos, nos quedan pocas horas. Los demonios el enemigo ya está diciendo, ya está entendiendo y tienen revelación. Estos ya tienen la victoria ganada. Dios está levantando Gedeones. Dios está con ellos. Yo veo una rueda que viene y nos soplata todo. Y era la mano de Dios, la mano de Gedeón. A causa del clamor, en los próximos días, en las próximas horas, nos estamos preparando y estamos esperando ver una gran victoria. Ver una gran victoria. Ahora igual tenemos que clamar, igual tenemos que ir a la guerra, igual tenemos que adorar, pero Él nos va a dar la victoria. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Así que si la escritura, igual tenés que hacer los deberes, igual tenés que ir, igual tenés que hacer. Pero porque igual Dios te va a dar la victoria. Cierro. Vení, Matu. Cierro. Jesús en la cruz. 3 días. Me encanta cómo narra esta historia Dante Gebel diciendo todo lo que pasaba en el inframundo, todos los demonios celebrando, estaban cantando ahí. ¿Quién se ha tomado todo el vino del infierno? Estaban celebrando, bailando, estaban haciendo carnaval, gritando todo, pensando que ya estaba todo ganado. Pero cuando menos se dieron cuenta, cuando menos lo esperaron, el espíritu de resurrección apareció. Y cuando todos pensaron, este ya está, matamos al Hijo de Dios, está perdido, está derrotado, ya está, la tierra es nuestra, ya está, la conquista es nuestra. Y cuando pensaron todo, el espíritu de resurrección apareció, entró en acción y levantó a Cristo entre medio de los muertos. Y dice que los avergonzó a todos, exhibiéndolos públicamente. Escuche, públicamente
públicamente, los exhibió públicamente, triunfando sobre eso, triunfando sobre eso. Y esa es la palabra a la que estamos aferrados en este tiempo. Eso es lo que estamos anclados en esta hora. El Señor va a triunfar, el Señor los va a exhibir públicamente, públicamente. Hay un público espiritual que está esperando nuestra derrota, pero lo que no sabe que el espíritu de resurrección que levantó a Cristo entre medio de los muertos está en ti, está en mí y está en la vida del apóstol Ariel en esta mañana, y es el que opera, es el que hace milagros. Así que celebra, celebra, celebra en esta mañana.